Polonia. Muchos la imaginan como una postal de Europa del Este. Ciudades elegantes, organizadas. Cafés acogedores. Calles animadas. Y esa imagen persistente, mujeres hermosas, visibles en todas partes. Pero esta imagen tiene una falla. Desaparece cuando llega el invierno. Aquí, el invierno no busca impresionar. Se instala. Dura. Y lo cambia todo. Los días son cortos. La luz es baja, a menudo gris, a veces ausente. El sol no calienta realmente. Solo recuerda que todavía existe. El frío no es espectacular, pero es constante. Penetra los abrigos. Cansa el cuerpo. Y sobre todo, desgasta la mente. Antes de sumergirnos en el invierno, hay algo importante que entender. Polonia es hoy uno de los países que más ha crecido económicamente en Europa en los últimos años. Su economía es competitiva, con una industria fuerte, un sector agrícola sólido y una infraestructura moderna. El desempleo es bajo y la deuda pública es reducida en comparación con muchos países europeos. Todo funciona. Todo está en pie. Incluso cuando el clima lo pone a prueba. Y aún en invierno. Las mujeres polacas continúan mostrando su atractivo. Incluso bajo ropa gruesa. Porque la belleza no depende de una estación ni de un decorado. En esta temporada de días cortos y fríos, se pasa más tiempo en casa. Más comidas compartidas. Más actividades en pareja. La vida se vuelve más íntima, más cerrada, más interior. Déjame en los comentarios. ¿Crees que podrías vivir en estas condiciones de frío y oscuridad, pero en compañía de una bella polaca? Muchas de las videos que ves no muestran esta temporada. Siempre muestran las mismas calles. Los mismos barrios. Los mismos planos reciclados. Imágenes filmadas en primavera o verano, a veces años atrás. Reutilizadas una y otra vez, sin contexto, sin estación. Lo que ves no es falso. Pero no es todo el año. En invierno, Polonia se cierra. Las ciudades permanecen limpias. El transporte funciona. La organización está ahí. Pero las calles se vacían. Las terrazas desaparecen. La vida se desplaza hacia el interior. La gente camina rápido. Las caras parecen cerradas. No por frialdad, sino por ahorrar energía. Aquí, el invierno no es para socializar. Es para aguantar. La ropa se convierte en armadura. Las siluetas se hacen más gruesas. Los colores se oscurecen. La belleza no desaparece. Se vuelve menos visible. Lo que muchos interpretan como distancia. Es en realidad una adaptación. Hablar menos. Exponerse menos. Mostrar menos. Las ciudades polacas siguen siendo funcionales. Pero su energía cambia. Los parques están vacíos. Las plazas suenan diferente. El silencio se convierte en parte del paisaje. El invierno actúa como un filtro. Quita el escenario. Quita la decoración. Deja la cotidianidad cruda. Ahí es donde la ilusión se rompe.
Europa del Este no es un espectáculo permanente. No es una vitrina congelada en una temporada ideal. Es un lugar real. Con ciclos. Con periodos difíciles. Con meses donde vivir exige más esfuerzo que soñar. ¿Por qué sigue existiendo esta imagen idealizada? Porque los algoritmos prefieren el sol. Porque los contenidos fáciles son copiados, reciclados y republicados. Porque mostrar el invierno lleva tiempo. Y honestidad. Polonia en invierno no promete nada. No seduce. Pone a prueba. Revela quién está ahí para la experiencia completa. Y quien solo busca una imagen. La verdadera pregunta es esta. Si descubrieras Polonia por primera vez en pleno invierno, ¿tu mirada sería la misma? Los días cortos. El frío persistente. Las calles tranquilas. ¿Cambiarían tu percepción? ¿O al contrario? Es precisamente allí donde realmente entiendes un país. Cuéntanos en los comentarios. Polonia es un país que ha sorprendido a todos en Europa con su crecimiento económico en los últimos años. La transformación desde su época comunista hasta convertirse en una de las economías más sólidas de la Unión Europea es impresionante. Hoy, Polonia no solo ha logrado reducir su desempleo a niveles mínimos, sino que mantiene una deuda pública extremadamente baja, lo que le da una estabilidad que pocos países europeos pueden presumir. Su industria es diversa y competitiva, desde la metalurgia y la producción de acero hasta la agricultura, el refinado de petróleo y la química. Además, la infraestructura del país se ha modernizado gracias a la inversión europea y privada, permitiendo que ciudades como Varsovia y Wrocław se conviertan en centros de innovación y producción industrial. La combinación de mano de obra altamente capacitada, mercados abiertos y disciplina fiscal ha hecho que Polonia se destaque frente a otros países del continente. Incluso se estima que pronto podrá superar a España en PIB, gracias a su economía flexible, eficiente y diversificada. A diferencia de otras economías que dependen de unos pocos sectores, Polonia se ha asegurado de que su crecimiento sea sostenible, combinando industria, tecnología, agricultura y servicios. Pero más allá de los números, hay algo que también llama la atención, incluso en pleno invierno, con días cortos y noches que caen antes de las 16, las mujeres polacas mantienen su estilo y elegancia, adaptándose al frío sin perder su presencia. Las largas tardes y noches de invierno se convierten en momentos para disfrutar en casa, comidas cálidas, actividades en pareja, charlas junto a la chimenea. ¿Podrías vivir tú en un país frío y oscuro durante meses, pero en compañía de alguien así? Déjame tu comentario. Polonia, a menudo eclipsada por sus vecinos occidentales más famosos, esconde un encanto que muchos desconocen, uno de los destinos más infravalorados de Europa. Mientras que Alemania, Francia o el Reino Unido acaparan la atención internacional, Polonia permanece en un segundo plano, ofreciendo un cóctel único de historia, cultura y modernidad. Con más de 300.000 kilómetros cuadrados, se posiciona como el noveno país más extenso del continente, extendiéndose desde las costas del Báltico hasta los imponentes montes Tatras en el sur. Aquí, a diferencia de los agitados y densos países occidentales, se respira un equilibrio tranquilo entre ciudades dinámicas y paisajes naturales amplios.
Con casi 38 millones de habitantes, la densidad demográfica de Polonia es significativamente menor que la de países como Países Bajos, donde millones se concentran en territorios reducidos. Esto significa que, aunque sus urbes laten con energía, el país todavía ofrece vastos espacios de libertad, bosques interminables, campos abiertos y montañas poéticas. La mayoría de los polacos viven en algunas ciudades principales, destacando Varsovia, Cracovia y Wrocław. Varsovia, con casi 2 millones de residentes, funciona como el epicentro político y económico del país. A pesar de la rapidez de su desarrollo urbano y la modernización de su infraestructura, Polonia mantiene un vínculo profundo con sus raíces. Monumentos históricos, tradiciones bien conservadas y entornos naturales intactos siguen formando parte del día a día. Para quienes buscan la mezcla de energía urbana y serenidad rural, Polonia se presenta como un destino ideal, ofreciendo una economía moderna, vida cultural rica y oportunidades para conectar con la naturaleza. Sin embargo, más allá de sus paisajes o su gente, Polonia se distingue por su historia. Pocos países han enfrentado tantos retos, guerras, particiones, ocupaciones y resurrecciones constantes. Desde la mancomunidad polaco-lituana hasta más de un siglo de división, Polonia nunca perdió su identidad. Devastada durante la Segunda Guerra Mundial y marcada por el comunismo, logró recuperar su independencia. El movimiento Solidaridad simbolizó esta lucha, encendiendo el cambio y abriendo camino hacia una nación libre. Hoy, Polonia combina con orgullo su legado medieval con los logros contemporáneos, mostrando un recorrido histórico lleno de resistencia y esperanza. Hace solo 3 décadas, Polonia aún se liberaba del peso del comunismo. Superando la crisis financiera global y periodos de recesión, ha mantenido un crecimiento económico constante. Con un PIB que supera los $800.000 millones, se ubica entre las 25 economías más grandes del mundo, un logro notable para un país marcado por siglos de conflictos. Durante la recesión de 2008, mientras Europa enfrentaba grandes dificultades, Polonia se destacó como el único miembro de la UE que evitó caer en crisis, demostrando resiliencia y capacidad de adaptación. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de esta realidad invernal? ¿Has vivido antes un invierno largo y frío en otro país? ¿Y cómo cambió tu forma de ver las cosas? Si este documental te dio otro punto de vista, recuerda dar like al video, compartirlo y suscribirte para no perderte lo que sigue. Gracias por ver hasta el final. Nos vemos muy pronto para otro viaje más allá de las imágenes perfectas.